Estamos iniciando ya esta mesa de trabajo. Saludarles, soy Francisco Rocha. Vamos a tratar tres temas en esta agenda y en esta mesa que les proponemos, que va a ser la producción petrolera o el inicio de la producción petrolera en el Yasuní, en el campo 43 del Parque Nacional Yasuní. Y para iniciar este diálogo, que luego contaremos con el ingeniero René Ortiz y el doctor Fernando Santos. El señor ingeniero René Ortiz está ya en línea telefónica. Les saludamos, ingeniero, y la primera apreciación al anuncio que hace el gobierno nacional y el ministro sobre que se inicia ya la primera producción, digamos, del primer barril de petróleo del bloque 43 que está en el Parque Nacional Yasuní. Bienvenido, buenos días, ingeniero. Buenos días, licenciado Rocha. Permítame primero saludarle a usted y a su distinguida audiencia y a mi distinguido amigo y contertulio, el doctor Fernando Santos, en estudios. Creo que el gobierno equivoca una vez más la manera de llevar adelante una política petrolera pragmática en concordancia con la realidad nacional y la realidad mundial. Concordancia, porque si es que por un lado el gobierno nacional está intentando a través de la Cancillería y a través de esta gira promocional que ha iniciado el ministro de Energía y Minas de Ecuador, el ministro de Petróleos, tratando de incorporar a México, a Colombia dentro de esta tesis de una posición unificada frente a la reunión de la OPEP del próximo abril 2016, que busca congelar la producción. Entonces aumentar la producción simplemente es una contradicción. Número uno. Número dos, en estas circunstancias de una estrechez financiera tan significativa por parte de la administración pública, de la cual depende significativamente Petroamazonas, en estas circunstancias, pues evidentemente es una contradicción, puesto que hay una enorme cantidad de instituciones que dependen del presupuesto nacional del Estado que están sin pagos, sin asignaciones, que están retrasados, inclusive instituciones de una importancia enorme como son la salud, están sin haber sido pagadas con sus asignaciones presupuestarias. Entonces es otra contradicción. Tercero, estamos entendiendo que en el mercado petrolero internacional la lucha es verdaderamente la guerra, como algunos califican también. La guerra es una guerra de petróleos caros versus petróleos baratos. Entonces el petróleo, la producción, el costo de producción del petróleo en el Tiputini debe estar, pero por lo menos en el orden de los $60 por barril, que comparativamente con el precio al que se está vendiendo en el crudo Napo, y que es ultra pesado, y el crudo Oriente, que es relativamente liviano en el mercado internacional, esos precios están muy por debajo de los costos. Consecuentemente se va incursionando en un agravamiento de la situación económica que ya es grave, que se ha ido deteriorando en Petroamazonas precisamente por la falta de asignación presupuestaria. También es una tercera contradicción. Yo no sé cómo se puede llegar a la OPEP con este tipo de contradicciones, y peor aún, tratando de buscar un frente latinoamericano con el cual presentarse ante una reunión que está buscando, entre otras cosas, que sean los países productores de la OPEP unidos a los países no productores de petróleo no OPEP, que busquen una manera de frenar la caída de los precios del petróleo del escenario 2015 de un precio piso de $30 al escenario 2016 que está pendiente, que tiene un precio piso de $20 por barril. Esta cadena de incongruencias, en mi opinión, crean una total falta de credibilidad en el ambiente internacional de la industria petrolera. Yo pienso que esta noticia
aun cuando parezca una noticia interesante, repito, es una noticia absolutamente contradictoria contra las mismas tesis que está tratando de incentivar, de promocionar internacionalmente el gobierno nacional y particularmente el Ministerio de Petróleos relacionado con el tema petrolero. Ingeniero, le ruego compartir con nosotros, está ya en los estudios del doctor Fernando Santos. ¿A quién le preguntaría lo mismo? El señor ingeniero Ortiz nos encuentra tres inconsistencias en la política petrolera, digamos, esto de la reunión que plantean para tener una posición de América Latina frente a la reunión de la OPEP. Ahí diría, pesamos en América Latina quizá con Venezuela y sí hay un peso específico para incidir y no entrar en esta contradicción. Dice, vamos a elevar la producción justo en un momento en donde todos están buscando cómo frenarla. Bienvenido, buenos días, doctor. Muy buenos días, Francisco, y buenos días a René. Mire, el problema es que, por ejemplo, en el Medio Oriente, usted tiene posiciones más o menos claras. Arabia Saudita, los Emiratos, el Kuwait, el Qatar siguen una política, el Irán sigue otra, pero hay posiciones claras. En América Latina hay diferentes posiciones. Por ejemplo, México es un país aliado a los Estados Unidos, ¿verdad? México está en una apertura petrolera. México, desde el año 1938, en que el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, no tenía intervención extranjera. El resultado ha sido lamentable. México, que tiene grandes reservas, no ha podido incrementar su producción. El presidente actual, Peña Nieto, ha cambiado las leyes para permitir la inversión extranjera y ha dado garantías a los inversionistas de libre mercado. Produzcan de acuerdo a que los pozos pueden producir. No vamos a introducir medidas de corte de producción. Entonces, México frente al Ecuador tienen posiciones diametralmente opuestas, ¿verdad? El Ecuador quisiera bajar la producción y como lo ha hecho en el pasado, cuando la OPEP dice bajemos, lo baja. México no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo pueden coordinar? Tener una política común. Exactamente. El Brasil tiene otro problema. El Brasil es un importador, si bien produce mucho, pero todavía es un importador. Venezuela también tiene Colombia, una teoría de libertad a las compañías que produzcan. Entre más produzcan, mucho mejor. Entonces, son posiciones divergentes, ¿verdad? Esto de unificar América Latina, ¿por qué se hizo? Seamos sinceros y hablemos la verdad, ¿verdad? Cuando se nombró a un extranjero, nacido en el extranjero, canciller, se le quiso hacer un debut con toda la propaganda. Entonces, Quito se ofreció para que vengan los ministros de petróleo y coordinar una posición. Pero más como un acto público, entonces, un acto público, que como una... Que algo efectivo, una propaganda para que el ministro lo conozca, la gente, como no es nacido aquí, ¿verdad? Ha vivido toda su vida afuera, recién está unos pocos meses en el Ecuador, creo, pero eso fracasó. Nadie quiso venir porque se dieron cuenta, a nadie le gusta que le llamen para hacer el ridículo, para otros objetivos, ¿no? Así es que esto es más como propaganda. América Latina no puede llevar una voz unificada porque tienen intereses divergentes. No se va a lograr nada por América Latina. Esta contradicción que hace hincapié el señor ingeniero René Ortiz dice, si vamos a proponer y vamos a ir en conjunto a trabajar para que baje la producción, y justo anunciamos la producción del ITT del bloque 43, ¿para qué nos sirve? Los precios no son tan buenos como para ponernos a producir en un sector que tiene otros problemas y que podría generar problemas sociales o de confrontación política. ¿Usted encuentra sentido en esto? No lo encuentro y me alegra la pregunta y coincido con René y con usted. Es un absurdo desde el punto de vista económico. Mire, ¿cuál es el problema del mercado petrolero actual?
el exceso de crudo por el esquisto, básicamente, que y que comienza a ser rentable. Muy rentable, y hay grandes cantidades, y tiene un problema adicional. El esquisto es un crudo de altísima calidad, de alto grado API. Entonces, en el mundo hay un exceso de crudo de alto grado API, lo que ha hecho que se castigue a los crudos pesados enormemente. Mire, el señor presidente de la República ha dicho que el crudo Napo se ha vendido a 15, 14 dólares, ¿verdad? El crudo Napo tiene 20 grados API. El crudo del ITT del Yasuní tiene 14 grados API. Es una brea, es literalmente una piedra. Los costos son enormes y el precio al que se vendería sería ínfimo. Yo no entiendo cómo, teniendo Amazonas campos de crudo liviano, de más fácil acceso, están situados cerca de la infraestructura. Esto está en el fin del Ecuador y en la frontera con el Perú. No hay carreteras, no hay oleoductos, es un crudo que o hay que subirle su grado API a través de una planta de reconversión que cuesta cientos de millones de dólares, o hay que hacer un oleoducto para llevar crudo liviano y mezclarlo. No se podría llevar en ninguno de los Imposible, que tenemos. Imposible, si es una piedra, ¿cómo rueda una piedra por un oleoducto? De ninguna manera, usted tiene que degradarlo, hacerlo líquido, mezclándole con un crudo liviano, que no tenemos mucho, o haciéndole una planta que le rompa las moléculas y lo haga líquido. Literalmente es una piedra nos rueda, claro. Si alguien nos empuja. Entonces, es un crudo que se vendería ahorita con un castigo de unos 25 dólares sobre el WTI, que esté en 38 menos 25 a 13 dólares, y el costo de producción es por lo menos el doble. Yo no entiendo. ¿Por qué hacen esto? Económicamente no hace sentido, técnicamente no hace sentido. ¿Puede ser también solo una presentación pública, algo así como la invitación a los ministros de petróleo del área latinoamericana para ir? Yo diría ¿Es propaganda? Sí. Yo diría que sí, es el gobierno de la propaganda, en eso hay que darle un premio, ¿verdad? Lo negro presenta blanco, lo blanco presenta negro, por la propaganda. Pero en último caso diríamos que haga propaganda, pero que no se le ocurre explotar. Oh, absolutamente, mire, primero el costo. El mismo Petroamazonas tenía un presupuesto de 5.600 millones de dólares para desarrollar el ITT. Si usted va ahorita a Petroamazonas y pregunta si tienen 5.000 dólares en la caja, no tienen, si deben a todos los contratistas. ¿De dónde van a sacar el dinero? Uno se mete a un proyecto cuando lo tiene financiado, ¿verdad? Porque este ya no es de exploración, este es de producción. Entonces van a botar la plata innecesariamente. ¿Por qué? Es más, es una zona sensitiva, no solo por el aspecto ambiental, que es muy importante. Puede haber ahí pueblos no contactados, ¿verdad? Mire lo que le ha pasado a este señor de Bosnia, de Serbia, que acaba de ser condenado por genocidio a 40 años en el año, sí. ¿Verdad? Cuidadito, haya unas muertes, no es que van a ir a disparar, a matar a nadie. Pero puede haber una confrontación. O un virus, Francisco, que para lo cual no tengan las resistencias suficientes, las resistencias. Así es que están jugando con fuego innecesariamente. Por salir en la prensa, en primera página del periódico, estamos desarrollando el ITT contra toda lógica. Señor ingeniero Ortiz, si esto tiene contra toda lógica y podríamos decirlo, lo máximo que puede tener es una posibilidad de propaganda, ¿qué encuentra usted adicionalmente a esto? El ITT, que es, yo diría, un símbolo de parte de la oposición o de un grupo de ambientalistas en el Ecuador, que provocó un debate, la búsqueda de firmas para que el propio gobierno propuso un plan, ¿no?, para mantener el petróleo ahí. ¿A qué se debe? ¿Qué encuentra usted un sentido para que hoy nos anuncien que es posible ya explotarlo? Yo pienso como el doctor Fernando Santos, mi distinguido amigo. Aquí no hay congruencia. Si uno no logra entender cuál es la razón por la que en estas precisas circunstancias de una estrechez económica gigantesca, donde no solamente el gobierno del Ecuador, sino también Petroamazonas van con una carga de deudas que no pueden pagar a nadie, el Ecuador, a través de Petroamazonas, entre a perforar en el
en el ITT y particularmente a perforar en el Tiputini, ¿no? Y la noticia está cargada de información de que tiene el permiso ambiental, que tiene la licencia ambiental, y por supuesto, como usted señalaba hace un momento, para quienes particularmente tienen una oposición al desarrollo de la industria petrolera en esa área que es tan remota y que tiene tantas características técnicas negativas en estos momentos económicamente, como las ha señalado Fernando, bueno, pues ellos dirán, bueno, quisiéramos ver por lo menos un informe del Ministerio del Ambiente para ver cómo se está manejando y de esta manera tranquilizar a ellos. Digo, no se los va a tranquilizar en lo absoluto, pues, definitivamente, pero no hay un informe, solamente se dice que se están manejando las cosas dentro de los términos de la licencia ambiental, pero bueno, yo creo que la ciudadanía merece una justificación por parte del gobierno nacional a través del Ministerio del Ambiente, de un informe de avance de cómo se han manejado las cosas hasta este momento. Pero esto, por supuesto, no borra el tema principal. Yo creo que el gobierno nacional está cometiendo un error más en relación con el manejo de la política petrolera. Como señalaba hace un momento, las incongruencias pues simplemente están a la carta y así no se da una buena imagen de credibilidad. Por el contrario, la empresa estatal cada vez va perdiendo credibilidad, no solo nacional, sino internacionalmente. Y entonces, como no es realmente una empresa, se la llama empresa y todo eso, pero no deja de ser sino un ministerio que hace cola frente al Ministerio de Finanzas para que le asignen el presupuesto que pueda el gobierno disponer. No, pues en esas condiciones el gobierno tiene que ser mucho más sensato, mucho más pragmático, vivir la realidad y, por ejemplo, pues existen una cantidad de otros campos petroleros que pueden ser objeto de un programa, ¿no?, para aumentar la producción o para mantener la producción, porque también hay que mantener la producción. Entonces, si hay una estrechez económica, por lo menos mantengamos la producción con mantenimiento, con workover, como se llama, que es una forma de mantenimiento de los pozos y de los yacimientos. Entonces, aquí una exhortación pública en el sentido de volvamos a la empresa estatal, a lo que queda de la empresa estatal, un poco más pragmática en el manejo de sus actividades y menos propagandístico, porque no se saca absolutamente nada, porque además resulta ser contradictorio con las mismas tesis, repito, de las que está exhibiendo el gobierno nacional. Se habla de que 400 millones de dólares estarían destinados para este proyecto, pero además nos recuerdan que las expectativas ofrecidas en la Asamblea Nacional para que tomen la decisión de respaldar la explotación petrolera eran de 265,000 barriles. Eso significa que un poco más del 40% de la actual producción. Pero imaginemos que para esos estimativos de producción, la cantidad de petróleo crudo liviano que es necesario hacer que llegue allá. No sé si es que se han hecho las evaluaciones correspondientes respecto al crudo liviano del Libertador, del campo Libertador, que está muy pegado al lago Agrio, ¿no?, o del campo Yusufini, que también está pegado al lago Agrio, para entender, primero, la distancia a la que hay que transportar, si existen las condiciones, no sé, necesitamos que también el Petroamazonas transparente la información para poder entender algo de lo que están intentando hacer. Pero yo pienso que esos estimativos están muy lejos, e inclusive yo pienso que las estimaciones de reservas no han sido certificadas por una institución de credibilidad internacional, que hay varias de estas que podrían llegar a certificar y darle un poco de credibilidad a todo el desarrollo de esta área. Pero, repito, en mi opinión, en este momento, este programa de perforación es absolutamente improcedente, inapropiado en la estrechez económica que vive el país. Doctor Santos, si es que esto es inapropiado, es inoportuno, alguien podría decir, les hemos escuchado a estos dos técnicos, dos personas que analizan, decir que hay que tener una política petrolera para aumentar, para que vengan capitales, y ahora dicen, oigan, no es el momento, no.
claro, uno podría confundirse y decir, bueno, ¿qué estamos buscando desde el análisis de afuera? Mire, Francisco, en la vida todos son prioridades, Ya. ¿verdad? Usted quisiera hacer todo al mismo tiempo, Claro. pero lamentablemente, como la vida misma, los recursos son limitados, las necesidades y los sueños ilimitados. Entonces uno tiene que tener prioridades. Esto no es prioritario. Hay campos prioritarios muchísimos, los mismos existentes, nuevas perspectivas, en donde ahí sí se vería bien una nueva inversión. Pero quizás lo que acabo de escuchar de usted y de René me hace reflexionar una cosa. Esto es algo de propaganda, ¿verdad? Que les va a salir al revés porque están concitando un debate así muy duro, además. Sobre hay gente que ecológicamente piensa que en el mundo, claro, un área sagrada, literalmente, que no hay que toparla, ¿verdad? Acabo de oír cuando venía la introducción que tienen ustedes y una voz que me parece de César Robalino, que dice, no alentemos demonios. Claro. Sí. Habría que aplicarles, de gana están alentando demonios, porque toda la comunidad ecologista del mundo, que es muy poderosa, especialmente hoy que luego de la conferencia de París. Y en la opinión pública es muy fuerte. Muy fuerte mundialmente. Aquí también el 70% está contra de la población, está contra la explotación del ITT, ¿verdad? Y no se diga en el mundo, luego la conferencia de París. Pero verá, hablando de la propaganda, uno tiene que pensar, ¿por qué hace esto el gobierno? Una de las teorías podría ser esta. En el año 2014 y 2015 emitieron bonos. El gobierno volvió al mercado internacional de dinero y emitió bonos. Y como parte del prospecto de la emisión de esos bonos, se hacía una proyección de la producción del Ecuador. ¿Por qué? Porque el dinero del petróleo sirve para pagar la deuda externa. Es lo único. Y cada vez se compromete además. Se compromete además. Bien, en esas proyecciones le mintieron a los inversionistas porque hablaban que la producción de 500,000 barriles base que tiene el país se iba a incrementar con dos campos importantes. Uno, el Pungarayacu, y dos, el ITT. El Pungarayacu fracasó. Ya la compañía está ahí Banjo, que le regalaron el campo, lo devolvió luego de gastar plata. Y como usted acaba de mencionar muy bien, y René, de los 200,000 barriles 265,000. Quizás se está tratando de ilusionar a los inversionistas que compraron esos bonos que son a largo plazo, 10 años, y decirles, no se preocupen. Aquí hay petróleo. Si bien el Pungarayacu, que les prometimos que iba a producir 30,000-40,000 barriles por día, no lo va a hacer, pero el ITT sí lo estamos explotando. O sea, propaganda, porque va a ser como la refinería del Pacífico, ¿verdad? Van a aplanar el terreno y se van a quedar ahí pero sin van a gastar plata. 400 millones que están previstos, dicen, para esto. Sí, la del Pacífico han votado ya 1.600, 1.500. Pero no hace sentido desde un punto de vista lógico, económico, no hace sentido. Quizás desde este punto de vista de propaganda son capaces de votar 400 millones de dólares, en donde hay para repartir para muchos, ¿verdad? En esos, todo ha de ser contrataciones a dedo. No encuentro otra explicación. Y lógica, por supuesto, pero que podría dar sentido, digamos. Está en línea telefónica también doña Yolanda Cacabat, ex ministra del Ambiente, y también una, yo diría, militante sobre temas ambientales. Al saludarle, ex ministra Francisco Rocha, le saluda. Los dos técnicos petroleros más importantes del Ecuador nos dicen: no es correcto iniciar la producción del ITT o del bloque 43 o como lo quieran llamar en realidad, pero el Yasuní puede verse afectado por algo que no nos va a servir y que nos va a llevar a gastar dinero. ¿Cuál su apreciación? Buenos días, Yolanda. Buenos días, Francisco, y buenos días a René y a Fernando, a quienes les he estado escuchando en estos últimos minutos. Y coincido con ellos en, yo creo, el punto más importante, Francisco, y es la falta de coherencia. La inconsistencia entre lo que decimos como país y lo que hacemos como país. Hablamos ya desde hace varios años de la importancia de crear un instrumento para premiar, para reconocer emisiones evitadas.
Y aquí estamos en un proyecto que rompe con varios esquemas que ya han mencionado tanto René como Fernando, esquemas en el ámbito económico, en romper con la lógica de un momento del país en que estamos viviendo dificultades, por no decir crisis, y donde entramos a una propuesta que lo único que hará es agravar la crisis. No solamente es el transportar crudo liviano hacia el Yasuní para poder mezclarlo con esta brea que saldrá de estos pozos, sino la instalación de plantas para que se pueda dar esa mezcla, ¿no es cierto? Todo eso es totalmente incoherente con lo que nosotros deberíamos proponer como país en función de una visión de largo plazo de entrar a la energía renovable. Hablamos por un lado de las inversiones en hidroeléctricas, fantástico, yo creo que ese es un trabajo que merece el aplauso de todos los ecuatorianos, pero simultáneamente hablamos de continuar con la explotación del Yasuní, proyecto sobre el cual hay una falta de transparencia total. Si no hay temor a que la población conozca lo que está sucediendo en el Yasuní, ¿por qué es absolutamente prohibido visitarlo? ¿Por qué es que no se reconoce videos existentes y que han circulado por todas partes del mundo de una carretera que no es un sendero sobre el cual hablaron en un principio desde el gobierno, ¿no es cierto? Hablaron de un sendero que no iba a afectar el bosque nativo, que iba a ser totalmente respetuoso de la naturaleza, y tenemos ahí unas carreteras impresionantemente anchas que no se han visto en el Ecuador anteriormente. Entonces, esa falta de transparencia es una señal más de la falta de coherencia de la visión del Ecuador en el mediano y en el largo plazo. Y por último, Francisco, el anuncio de que empieza no es una sorpresa. No es una sorpresa para nadie, porque todos hemos estado conscientes de información no oficial que circula, de que los trabajos han continuado y han seguido desde hace un par de años atrás, ¿no es cierto? Entonces, aquí el tema de el respeto a la biodiversidad del Yasuní, el respeto a las comunidades en aislamiento voluntario, se perdió hace un par de años ya, y esta noticia de que se inicia la explotación no es sino una raya más al tigre. Y no sorprende por lo menos a aquellos que estamos tratando de mantenernos permanentemente informados de lo que sucede en el Yasuní. Podríamos entender que la comunidad internacional, sobre todo aquellos a los que se les motivó para participar en la defensa del Yasuní, para que el Ecuador no tope, no explote petróleo en la zona, momento estarán diciendo teníamos razón. Si se les acababa los 3.000 millones de dólares, de todas maneras lo iban a explotar. Ese era un proyecto absolutamente viable en su momento, y podría ser hoy día, en que los precios del petróleo han bajado tanto, podría ser ahora viable, pero las señales que damos no hacen sino reafirmar la falta de confianza que tienen en la palabra del Ecuador cuando anunciamos políticas que son tan contradictorias, ¿verdad? El Yasuní es tal vez, y en su momento lo dijimos, el área de biodiversidad más rica del planeta. Si es que existe algún área más rica, no la conocemos aún porque no se han hecho esos estudios, pero hasta el momento los estudios sobre el Yasuní así lo demuestran. Y el respeto a esas comunidades que el Ecuador debería sentirse orgulloso de tenerlas, y respetamos 100% y permanentemente a pueblos que merecen ser reconocidos, que merecen tener el derecho a decidir cuándo quieren ser parte de un mundo diferente que es el que vivimos la mayor parte de los ecuatorianos. Pero ese aislamiento voluntario merece ser reconocido. Yo quisiera al ingeniero René Ortiz preguntarle si esta visión de Yolanda Cacavatze, planteada así, ¿no sería mejor entonces la propaganda que se puede usar, más bien convertirnos en realidad en un país verde, en donde, claro, el análisis y el trabajo de ustedes como consultores
vuelve a tener una dimensión distinta, ingeniero Ortiz. Siempre, pero antes, permítame saludar a la doctora Yolanda Cacabace, mi distinguida amiga, y congratularme con Fernando, creo yo, de que tenemos a esta persona, este personaje ecuatoriano internacional, de una gran fama internacional. Le felicito por su actuación en este panel que usted nos ha convocado. Yo pienso que siempre hay una oportunidad frente a las crisis. La industria petrolera está viviendo una crisis innegable. La crisis es que existe un proceso de sustitución del petróleo por un conjunto de fuentes alternativas, incluido el gas natural como otra fuente, mientras se produce el fenómeno completo que es propiamente la utilización o la llegada a una masiva electrificación del mundo, del planeta, con energías alternativas a las energías de origen fósil. Esto es una realidad. Esta realidad, yo personalmente, y perdone el personalismo, pero tengo que decirlo, en foros internacionales en donde he sido invitado para comentar, yo he planteado la necesidad de que el mundo vea con realidad que el proceso de desplazamiento del petróleo, de la mezcla energética de consumo del mundo es real, que se está desplazando. El cambio es fundamental lo que está ocurriendo. Es decir, si no lo vemos así, entonces no vamos a poder hacer el desarrollo de las energías alternativas. Por esa razón, creo yo, que tomando en consideración la situación de bajos precios del petróleo, tomando en consideración la situación de desplazamiento del mercado petrolero de la mezcla de consumo de energía del mundo, pues también hay que aprovechar esta oportunidad para ir promoviendo precisamente lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? Pues volverse congruente con las tesis mundiales, por ejemplo, la tesis última de la Conferencia de París, de la COP21, pues ahí hay un mandato interesante a los países y el Ecuador podría aprovechar de esto. Por ejemplo, toda esta área que fue preparada para la refinería del Pacífico y que no se va a hacer nunca, porque definitivamente este proyecto nació mal y va a terminar mal si es que se lo quiere intentar llevar adelante, esa área gigantesca que ha sido aplanada y preparada podría ser precisamente la oportunidad de cambio para que el Ecuador entre en este proceso de electrificación masiva que acabo de señalar. Ahí ingeniero, instalarse, permítame terminar, sí. Ahí podría instalarse, por ejemplo, Francisco, un parque solar fotovoltaico gigantesco de 700 hectáreas que podría generar perfectamente electricidad renovable como la fotovoltaica, solar fotovoltaica, y por supuesto no estoy invitando para que sea la empresa pública la que llegue a hacer esto, no, al contrario, esto es para que la empresa privada internacional haga como parte de la inversión a la que debería invitar el gobierno del Ecuador, de tomar el desafío de esta oportunidad que se le presenta al Ecuador de reemplazar los combustibles de origen fósil con combustibles como, por ejemplo... Permítame interrumpirle porque la doctora Cacabace Yolanda tiene que terminar con un mensaje y nosotros vamos a tener una cadena nacional para luego seguir conversando con el doctor Fernando Santos también. Yolanda, por favor, una última visión de esto y qué podríamos usar, o sea, cómo transformamos esta noticia en algo que pueda ser de mejor imagen para el país. Bueno, al momento creo que es difícil con el anuncio de que avanzamos con el proyecto de explotación del Yasuní, es difícil revertir la imagen que ya mandamos ayer como una señal fuerte. Pero yo creo que el país, en medio del momento actual, tiene la oportunidad de revertir esta decisión, Francisco. No debemos tener miedo a reconocer las equivocaciones. Y en este momento lo que dice René, habiendo sido parte activa de la cumbre de París en diciembre pasado, tenemos ya también un compromiso de reducir emisiones en el país. Hemos dado ya los primeros pasos y tenemos que continuar en ese camino porque ahí sí vamos a dar una señal
de que somos parte de un concierto internacional de voces y de acciones que miran hacia un futuro diferente, donde las amenazas de cambio climático no van a destruir nuestro futuro. Queremos agradecer a la doctora Yolanda Cacavatze. Vamos a ir a la cadena nacional para poder continuar con el diálogo con el doctor Fernando Santos y tal vez también con el ingeniero René Ortiz. Vamos con la cadena nacional. A continuación, Exa FM se une a una cadena nacional. Las y los habitantes del sector denominado Las Golondrinas podrán definir su destino por vía democrática a través de la consulta popular de pertenencia a la provincia de Imbabura o Esmeraldas. El sufragio mediante el voto en casa para las personas con discapacidad que han sido registradas previamente se realizará el 1 de abril y los comicios generales serán el domingo 3 de abril. El Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento con la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, informa que previo al sufragio regirá el silencio electoral desde las 0 horas del 1 de abril hasta las 17 horas del domingo 3 de abril. Para la población de la zona Las Golondrinas, 48 horas antes y hasta las 17 horas del día de los comicios, queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como de la publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral. De no cumplirse estas disposiciones, el Consejo Nacional Electoral dispondrá a los medios de comunicación suspender de manera inmediata su difusión, so pena de aplicar la sanción correspondiente conforme lo dispuesto en esta ley. Se informa también a la ciudadanía que 36 horas antes de las elecciones y 12 horas después entra en vigencia la ley seca, con la que se prohíbe la venta, distribución y el consumo de bebidas alcohólicas. El día del sufragio, la ciudadanía deberá presentar su cédula o pasaporte para poder ejercer su derecho al voto, para lo cual tendrá las siguientes posibilidades de expresar su voto. Voto válido: cuando el elector muestra simpatía o aceptación marcando dentro del casillero de una de las dos opciones. Voto blanco: si el elector no realiza ninguna marca en la papeleta de votación y la deposita de esta manera en la urna. Voto nulo: cuando se marca por las dos tendencias, tachando o escribiendo la palabra nula o anulada. El Consejo Nacional Electoral garantiza una información transparente y apegada a los principios democráticos que serán fundamentales para que las y los ciudadanos de Las Golondrinas vivan con alegría y paz una fiesta democrática el próximo domingo 3 de abril. Consejo Nacional Electoral. Compromiso con la democracia. Esta fue una cadena nacional. Sí, regresamos luego de esta cadena nacional y quisiéramos para retomar este diálogo sobre, claro, esta noticia que algunos podría decir es, va a haber nuevo campo petrolero, pero que ya reflexionando y de todo lo que hemos conversado con los expertos dicen, ¿qué pasa con esto? No es más bien genera incertidumbre antes que certidumbres de lo que puede producir. Me decían en producción que hemos recogido parte de lo que el señor presidente de la República a lo largo de la discusión del Yasuní había dicho. Esto fue lo que dijo el presidente. La propuesta pretendió despertar las conciencias del mundo y generar una nueva realidad, bajar de la retórica a los hechos, exigiendo la corresponsabilidad de la comunidad internacional en la lucha contra el calentamiento global. Quien ideó y propuso la iniciativa en reunión de directorio de Petroecuador en junio de 2007 fue el propio presidente de la República. Lamentablemente, tenemos que decir que el mundo nos ha fallado. O sea, yo jamás le he mentido. Que hay impacto es toda actividad humana, pero se puede minimizar el impacto. Pero salen algunos desubicados, acción poco lógica, ¿cómo se llama eso? Acción patológica, y por ahí una Martínez, que no hay tecnología que minimice el impacto ambiental. ¿Cómo puede decir esa tontería? Es una mentira monstruosa, por supuesto que hay, pero por supuesto, son tonterías que se repiten. No es lo mismo
el tubo fuera que el tubo enterrado, pero el impacto ambiental es diferente. No es lo mismo abrir trocha que transportar en helicóptero, el impacto es diferente. No es lo mismo un pozo aquí, otro pozo acá, otro, que un pozo y de ahí se hacen los canales a donde está el petróleo. Por supuesto que hay tecnología. El Yasuní seguirá viviendo, ni siquiera se darán cuenta los amazónicos de la intervención, porque es un lugar muy remoto, sin vías de acceso. El Yasuní seguirá viviendo. Todos queremos naturaleza, pero también queremos vida plena, vida sin miseria, vida humana. Y por eso aprovecharemos responsablemente nuestros recursos, no solo el ITT, en todos lados, porque algunos dicen, bueno, ahí hay, pero podemos sacar de otro lado. Si hay en los dos lados, hay que aprovechar los dos lados, compañeros. Sí, hay tantas necesidades que mientras más recursos tengamos para atenderlas lo más rápido posible, mejor. EXA-FM. Doctor Santos, el presidente en 3 etapas. En una, pidiéndole al mundo y diciendo que el Ecuador tiene esta vocación, y él reconoce que él mismo la planteó. Y en la última, diciendo que se hay en 2, como ustedes nos han dicho, hay en otros lugares. ¿Y por qué no se han hecho antes de entonces? ¿Cómo reflexionar ya en este tema de la versión presidencial? Mire, en primer lugar, el presidente está faltando a la verdad. Él se da el héroe de que él puso la iniciativa en el directorio de Petroecuador. Hace poco leí una entrevista al economista Alberto Acosta, hecha hace algunos meses o algunos años, en las cuales él dice, y es lógico, él ha sido ambientalista toda su vida, ¿verdad? Fue ministro de Energía. Él lo puso y le convenció al presidente, y yo creo la versión de Alberto Acosta, no del presidente de la República. Él se convenció y él tomó la decisión. ¿Por qué fracasó esta iniciativa, verdad? Muchas razones, pero la principal es que los alemanes que querían apoyar este proyecto querían que su dinero, que viene de los contribuyentes alemanes, se vigile su uso propio y correcto. El presidente saltó hasta el techo. Póngaselo en la oreja, alguna cosa. Quería hacer como la plata esa, manejarla como quería. No. Mire, y volviendo a Alemania, estamos jugando con fuego. ¿Por qué? Hace poco vinieron, 2 veces ya se niega el permiso a parlamentarios alemanes a que vengan y vean con sus propios ojos lo que está pasando en el Yasuní. Y Holanda, que es una persona admirable y una ecologista seria y respetable. Militante, ¿no? De primera, es madura, pero cree en el medio ambiente, está bien, es un valor quizás el más importante que tiene la humanidad y muy amenazado. Entonces, ella dijo que se hizo una carretera más amplia que los Campos Elíseos, ¿verdad? ¿Quién denunció esto? Un científico italiano. No tiene por qué mentir. Entonces, y además presentó las imágenes. Exactamente, usted lo ha dicho, Francisco, presentó las imágenes. Entonces ahí el gobierno a la defensiva, ¿verdad? El búnker, el negar la evidencia. No es cierto. Y no permitieron que nadie vaya. 2 veces les ha negado el ingreso a los parlamentarios alemanes al Yasuní. Estamos arriesgando el tratado de libre comercio con Europa. Porque no es solo un tratado de comercio, es un tratado más amplio, ¿verdad? En el cual... Es transversal, como dirían ahora. Exactamente. Europa no solo quiere que las mercaderías vayan de Europa a Ecuador sin aranceles y viceversa. No, es homologar las condiciones de vida, la transparencia. Solo se firma con países democráticos un tratado de libre comercio en Europa. No firma con Corea del Norte, no va a firmar con Burkina Faso. No. El país beneficiario de estos tratados tiene que cumplir estas condiciones. Una de ellas es la transparencia. El escrutinio a los ojos de terceros de lo que está sucediendo. 2 veces ya se les niega a los parlamentarios alemanes la posibilidad de visitar. Ni como turistas. Ni como turistas, no, que quieran ser vigilados, que la policía, ellos dijeron, no, señor. Si usted es un ecuatoriano, va a Alemania, le dejan entrar a cualquier parte, obviamente, que esa es la democracia. Estamos arriesgando el TLC. Además de que ya nos hemos demorado, ¿verdad? Y tenemos problemas de tiempo. Esto puede ser un problema. Los alemanes pueden decir, no se firma con el Ecuador, no cumple con las condiciones de transparencia socioambientales. Entonces, no es solo el problema de sacar el petróleo, hay que hacerlo bien.
Miren, ¿en quién confía en el Ministerio de Ambiente? Nadie, porque a las compañías privadas les expulga, a las compañías públicas hagan lo que les da la gana. Le voy a decir una cosa, Francisco, mire, ya se curaron en salud. Cuando dictaron el Código Integral Penal, pusieron e hicieron gran propaganda de esto, el delito ambiental. Contra compañías, ¿verdad? Antiguamente solo las personas naturales eran sujetas de delitos penales. Pusieron las compañías. Una compañía, una empresa puede cometer un delito ambiental contra la naturaleza. Perfecto, y hay sanciones durísimas. Pero solo las empresas de derecho privado, solo las compañías privadas son las que están sometidas a esta norma. sometidas, no las públicas, no las públicas. Ya se prepararon cuando dictaron el Código Penal. Los Petroamazonas, no hay ley, no hay delito, no hay pena sin ley, dice un aforismo jurídico. Entonces, ¿qué transparencia, qué seguridad, qué garantía puede haber de que van a hacer bien si no tienen ninguna responsabilidad? Así es que estamos jugando con fuego, no solo concitando la ira del mundo por ni una razón absurda, porque no vamos a sacar el petróleo, y arriesgando el TLC. Yo no veo la razón, le digo, ¿por qué se hace esto? Ingeniero Ortiz, ¿usted tendría esta misma percepción? Alguien con maldad diría, si precisamente eso es lo que se busca, no tener un TLC y si no un tratado de libre comercio, una relación comercial más profunda con Europa. ¿Cuál es su última reflexión? Qué comentario tan oportuno el de Fernando. Y es que vamos adicionando por parte del gobierno nacional un conjunto de incongruencias que están poniendo en serio y grave riesgo la firma del acuerdo de comercio entre Ecuador y la Unión Europea. Esto es gravísimo, porque estamos a las puertas, es decir, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la producción privada nacional. ¿De qué? De ajustarse a esta mecánica imparable de impuestos que tiene la producción privada de bienes de consumo en el Ecuador. Estamos agobiados con eso y sin embargo la empresa privada está haciendo todo lo que puede hacer, lo que es posible para ajustarse a ese ambiente de impuestos altos que tiene la producción nacional. Y encima de eso estamos enfrentando este tipo de amenazas a la posibilidad de que Ecuador sea parte de un acuerdo de comercio con la Unión Europea. Mi querido Francisco, la Unión Europea es el mercado más grande del mundo de consumidores. 500 millones de personas consumen en la Unión Europea, a diferencia de muchas otras regiones del mundo que pueden tener una mayor población. Pero el tema no es población, el tema, estoy señalando con claridad, es consumo. Esta es la región más grande del mundo de consumo. Es decir, ahí cada ciudadano cuando, por ejemplo, un ejemplo simplemente en el lado energético, cuando un ciudadano entra a una habitación oscura, lo primero que está buscando en Europa es el switch para prender la luz, y este instante empieza a consumir energía. Eso no ocurre en África, pues en todas partes de África hay pocas regiones en África que tienen esa accesibilidad. Entonces, estamos poniendo en alto riesgo no solo lo que estamos analizando en este momento como una parte del análisis coyuntural de la situación grave de incongruencias que lleva adelante en la política petrolera el gobierno nacional, sino que esto se agrava con este señalamiento, este comentario que hace Fernando, y que yo coincido plenamente. Y a esto le vamos a tener que sumar todas las otras medidas que están en cola. Nuevas medidas, nuevas leyes, nuevas reformas tributarias. Vamos, esto es un desorden total. Mientras tanto, el gobierno no hace lo que debe hacer. Y repito, aun cuando no sea esta precisamente la oportunidad, pero permítame usted hacerla, yo exhorto al gobierno nacional que por favor mire la realidad en la que está viviendo el Ecuador con una economía tan estrecha, donde la recaudación tributaria se ha caído en el orden del 20-25%, y esto tomando cifras oficiales. Esto es estrechándose la economía.
Pero el gobierno no hace nada por estrecharse, se anuncia un pequeño ajuste por ahí. No, pero sostiene todavía ese ministerio de la felicidad, entre comillas. Vamos, esto es burlarse de la ciudadanía. Y nosotros no necesitamos que esto nos ponga a nosotros contra la pared. Ya el sector privado ya no da más en los ajustes, peor todavía en nuevos impuestos. Y no entender que estos impuestos que está preparando el gobierno nacional para la cerveza, del consumo de la cerveza, para el consumo de bebidas con contenido de azúcar y para los cigarrillos, esto que ya tienen una carga enorme de impuestos, los va a pagar el consumidor directamente. Y esto es vivir de espaldas a la realidad. La realidad es que esto será trasladado al consumidor. Y el consumidor ya no tiene capacidad de consumo. Se le ha ido estrechando de una manera muy significativa. Doctor Fernando Santos, entonces, ¿hay la posibilidad, como decía la doctora Yolanda Cacabazzi, de revertir esto? ¿Cree usted que habría una capacidad de decir, este momento parece que en realidad es inoportuno, pero les podrían pedir, díganos entonces en dónde perforamos en lugar del bloque 43? ¿Usted podría sugerir en dónde se puede perforar para aumentar y sostener la producción? Y por supuesto, mire, usar esos recursos, porque están limitados los recursos de Petroamazonas por la caída del precio del petróleo, es obvio. Puede ser en los campos existentes, en el mismo Xuxufindi puede producir muchísimo más, el mismo campo Sacha. Fíjese, hay varios. Y que costaría menos la inversión para elevar la producción. Una fracción. Si fíjese, he leído en la prensa que para llegar al sitio creo que son horas en canoa, en cambio para llegar a Xuxufindi son minutos en un cómodo automóvil o en una camioneta, ¿no? Cuesta muchísimo menos. Ahí pongan el dinero, no lo voten así. Así es que este gobierno nunca rectifica. Usted sabe, ¿usted Francisco, cree que pero en estas circunstancias? Jamás, no. Por eso estamos como estamos. Se le ha advertido, se le ha dado tarjetas amarillas, rojas, semáforos amarillos, rojos. Quizá lo que esperaba era la tarjeta verde, que puede ser sacada ahora por el Yasuní. Y lamentablemente esta tarjeta verde nos puede sacar el mundo entero y tener problemas de aislamiento, porque esta es un atentado contra la naturaleza, un atentado contra los pueblos no contactados y sin ningún sentido. Yo quiero agradecer el diálogo que han mantenido con nosotros del señor doctor Fernando Santos, el ingeniero René Ortiz y la doctora Yolanda Cacabazzi. Muchas gracias por acompañarnos. Y enseguida volvemos, está ahí en nuestros estudios Felipe Burbano de Lara, para analizar algo que él ya comentó en el medio de comunicación que él normalmente escribe, que es una acumulación de resentimientos. Volvemos enseguida. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Jaime.